Bueno, gente, pues, ¿qué pasa? Pasa lo que todos sabíamos. Los análisis de Dragon Age The Veilguard, muchísimos están comprados. Porque los youtubers independientes grandes, tenemos varios ejemplos. Skill Up. También tenemos Mr. Matty Plays. Han hablado y sus análisis son bastante malos en cuanto a Dragon Age, de que es un juego muy mediocre, tiene muchos problemas, obviamente, y como que no está nada bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los análisis de las grandes empresas, hablamos como IGN, por ejemplo, que le dio un 9. IGN le dio un 9. Importante. Ignoran completamente los grandes obvios problemas. Por ejemplo, VGC, que es una empresa que por lo menos es un poco más estricta en cuanto a análisis, lo ha dicho claramente en blanco y en negro. ¿Cuáles son los problemas? Pues son muy importantes. Le dio 3 de 5, que es mediocre, porque 2 ya es malo. O sea, 3 de 5 es mediocre. Un 6, 6 y pico, 6 y medio. Y es lo siguiente: excelente reparto, excelentes efectos visuales, la mejor creación de personajes. Qué guapo, ¿no? Puede hacerte un personaje trans. Pero después, diseño de misiones aburridas. Mundo sin vida. Rompecabezas sencillos. O sea que todos los aspectos de gameplay que estás jugándolo durante pues 40, 50 horas son insulsas, aburridas, mierda. Tengo un ejemplo. Aquí estamos los reviews. Tenemos los reviews de Metacritic, como podemos ver. Y atentos, porque obviamente los que le dan grandes notas, tenemos Press Start, Eurogamer, Gaming Bible, Game Rant, que son empresas muy progre, ya sabéis. Eurogamer una vez más. PlayStation Universe. Giga, GamePro. ¿Qué más? Gamers Hub. Malditos Nerds, PC Games, también muy progre. Metro, Game Central, Games Radar, Screen Rant, como podemos ver, Código de Geek. Y ya después, si bajamos a otras empresas un poco más no tan influenciadas por la agenda, vemos de que la nota ya desciende rápidamente a los 80, a los 70. IGN Brasil de un 75, Italia 75, Multiplayer 75, Digital Trends 70, Inverse 70, Eurogamer Polonia 70, son más basados. CD Action 60, no, 60, VGC 60. O sea, como podemos ver, un montón de gente está hablando de una forma abierta, sin la influencia del dinerillo. Y aquí esto, fíjate, algo también muy fuerte que yo no sabía, pero mira, hasta Fextralife, que son un canal de YouTube muy conocidos, todos lo sabéis, que publican un montón de vídeos sobre Dragon Age y sobre Elden Ring y sobre los demás juegos de RPG, no les dieron código de análisis, no les dieron el código a esta gente para hacer el review. Esto es impresionante. Y en su vídeo, que dura 11 minutos, hablan también del hecho de que muchas empresas, por cierto, entregan bonus a sus empleados en base a las notas de Metacritic. Esto es muy importante. Dejo aquí como que esto fue de Kotaku 2012 y esto todavía está pasando. Muchas empresas pagan bonus a sus empleados en base a las notas de Metacritic. Por lo tanto, cuando sacan un juego, muchas veces quieren que los que analizan el juego les den una nota muy alta para que no reduzcan el bonus de la gente en la empresa. En este vídeo, como podemos ver, Fextralife, aquí podemos ver claramente, no tiene ningún vídeo de Dragon Age The Veilguard de análisis, porque no se lo dieron. No se lo dieron, macho. Esto es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo dieron? Pues hombre, como te puedes imaginar, no se lo dieron porque no quieren que hablen honestamente, porque cuando esta gente publicaron su vídeo y cuando hablaron abiertamente sobre este juego, en este vídeo aquí mismo, cuando lo publicaron allá por hace un mes, dijeron que sus impresiones honestas sobre el juego para Fextralife es de que es una experiencia un poco tibia, de que tiene buenas vibras, pero no tanto. Y bueno, pues simplemente no está nada mal. Pero no es que sea algo increíble, algo súper guapo. Mira, otro más. The Truth About Dragon Age, The Veilguard Review Code. Why no review codes? Este hombre también habla de cómo las personas no han recibido
códigos de análisis. Este hombre tampoco lo recibió. Es un youtuber bastante grande, tiene casi 70.000 suscriptores, es bastante, ¿no? Y no le dieron código porque obviamente no quieren que hable sobre la parte negativa del juego. Dragon Age does not want to have negative reviews for their titles. Claro, and claro. I want to provide some inside information onto that. This video is neither a defense nor an attack toward Dragon Age The Veilguard. So, how this situation works is that for each platform on which you would launch a video game, Claro. you receive a limited number of review codes. You do not get to generate an infinite number of review codes. Parece I bien. have been reading comments online. I've been listening to people's thoughts and perspectives. And as a developer myself that has shipped on a few different platforms, I would like to share the information with you without violating any NDA agreements, is that for each platform you have a limited number of review codes. You do not get to keep making as many. Dragon Age The Veilguard is looking to distribute codes in a favorable manner. I would not say this is untoward behavior. Naturally, when you are launching a major product, you would like the reviews early on to be as positive as possible. Claro, cuando lanzas un juego antes, quieres que los análisis iniciales sean los más positivamente posibles. Por lo tanto, eres muy selectivo a quién eliges para que hagan tu análisis, para por si las moscas la gente no le guste el análisis. Pero esto obviamente no es ser transparente, no es ser para nada transparente. Y como mira, vamos a darte un ejemplo de los puzzles. Los puzzles de este juego que son una barbaridad, chavales, atentos. Ejemplos de puzzles. Mira. Ya está. Este Now, I es know el you think puzzle. I'm cherry picking the worst possible example, so here's another one. Mira, este es el puzzle, tío. Este es el puzzle del juego. Pero qué mierdas, o sea, ya está, ¿en serio? Pero sigue, ¿eh? Okay, so maybe the energy cube thing is a little too heavy-handed an example. Surely there are more intricate and demanding puzzles than that. Here's claro. one puzzle where I have to twist some statues to open a door. Just, here we go. Those two O sea, giras la manecilla para que apunte con el escudo, con el símbolo y ya está. Esto es el puzzle, ya está. statues of the spare key. Mira, Line up uno the symbols. What did you mean by it's back? y The Link dos. stalking Grey Wardens. We call it the Gloom Ya está. I'm hunting it. I have like half a dozen other clips that are like this that are just the most mind-numbingly stupid puzzles you've ever seen in your life. It was like insulting to have to complete them. I Es un insulto, es que es un insulto. O sea, esto es para niños de 5 años, tío. genuinely do not understand how these made it into the game in this way. It's like BioWare thought that they needed to have some environmental puzzles, but didn't have enough time to make them good, or to make them any more challenging than like that bucket with the lid where you push the shapes through it. It's not just these puzzles that are half-assed, by the way, it's also open-world activities. So in addition to side quests, there are also these statues that you find which ask you to complete a quick challenge to earn some permanent, bonus health. That's fine. Here's what doing one of those statues looks like. Esto es para activar la estatua para recibir bonificación de salud permanente. 10%, 100 puntos, lo que sea, ¿no? Pero atento a esto, al puzzle. Esto es flipante. Uno. Dos. Tres. 4. Ya está. That's it! That's the puzzle! And they're all like this. This isn't some tutorial version of it. They're all this. Por lo menos en God of War, pues tenías un medidor de tiempo, el tiempo se reducía, tenías que correr rápidamente, había orden también, o sea, debías hacerlo en un orden específico, o sea, era un poco más complejo, ¿no? Por lo menos, pero esto no hay nada, es simplemente el mismo puzzle constantemente. Obvious and this easy. Again, why are these in the game? If I was to guess, I would say they're intended to serve as a pacing mechanism to break up the otherwise relentless focus on combat. And that's an admirable goal, because Lord knows, like, the less combat we have to do in Dragon Age The Veilguard, the better.
Combat's problems are as multi-layered as every other problem in this game, but the core of it is that just as there is no meaningful choice or variation in the RPG side of Veilguard, there's also no choice or variation in the combat model. You will choose a class, in my case the warrior, and you'll have 3 abilities you can have on your hotbar at any time. There are plenty more abilities to unlock in the skill tree, but pretty quickly you realize that it doesn't really matter what those other abilities have to offer, because the lack of enemy variety and how easily those enemies are dodged, parried, or stun locked, you really don't need to adapt your approach to anything. I can't overstate how limited the enemy design is in Veilguard. You may see enemies that look different from one another, but functionally they are almost identical, with highly telegraphed attacks that are easily neutralized and Esto es para niños de 5 años, o sea, da igual qué habilidad tengas, no hay que adaptarse, no hay que cambiar de estrategia, no hay tipos de resistencia contra un tipo de ataque, no, nada, o sea, es simplemente el mismo enemigo repetido con un diseño marginalmente diferente, pero más de lo mismo. extremely limited movesets that cannot pressure you in any way, shape, or form. No enemy in this game possesses a unique threat distinct from another enemy. You approach and dispatch every single one of them in the exact same way over and over and over again. You can switch weapons whilst playing, and that might have been an opportunity for BioWare to let you bind new abilities to that weapon type, opening up what might ostensibly look like a new combat style that you could switch between on the fly. But they didn't do this. When you switch your weapon, your abilities remain the same, so combat still feels the same whether I'm swinging an axe or using a sword and board. Now, to be clear, the only character you can control on the battlefield is Rook, but you can issue orders to your party members. This in itself is a massive missed opportunity because it would have been really cool to be able to play as a different combat style. But again, BioWare did not let us do that. Your party members each have 3 abilities that they combine to their hotbars, and at first I was like, okay, that means I'll need to be carefully choosing which ability to use at which moment, and etc, etc. But no, using one ability puts all abilities on cooldown. So instead of party members feeling like actual party members, they're essentially just another cooldown on your hotbar, one that you can hit every like 15 to 30 seconds. What makes this worse is that the game uses a primer and detonator system, where I want to use one ability on one companion because it primes a target, and I then want to use another ability on another companion because it detonates that prime target. And these detonations deal not only big damage, but also AoE damage, and so much of it that you never want to use any other ability in your arsenal. You just use the same spell combination over and over and over again, because frankly, you're playing the game wrong if you don't. So imagine you constantly spamming the same 3 abilities on your hotbar against the same repetitive enemy types while constantly using the exact same primer and detonator combo on your companions, and imagine doing that for 50 hours. There's a million other things I could say about this combat. O sea que literalmente el sistema de combate es altamente repetitivo, es exactamente lo mismo. Activas la habilidad para hacer daño con tus compañeros, repites la misma habilidad infinitas veces porque simplemente es la mejor habilidad y ya está, no hay más. Y ya está, es que de verdad, macho, ¿a dónde vamos con esto? O sea, y la gente, y IGN le dio un 9 a este juego. Pero gente, ¿a dónde vamos? O sea, ¿a dónde vamos con esta mierda? O sea, esto es increíble. Pero aquí está el problema. Todos sabemos muy bien cuál es el problema. Es el siguiente. Estas empresas como BioWare eligió a los analistas o a las empresas que más les gustó porque sabían de que estas personas les iban a dar notas muy altas para poder tener una oportunidad en las ventas iniciales en Steam y en consolas. Muy simple, ya está, no hay más. Pero si te vas a los análisis independientes, a gente independiente, a gente que son correctos si no están comprados, verás de que es completamente diferente a cómo lo analizan otras empresas. Porque es que de esto, lo que hemos visto a esto, tío, a un 100, dice Eurogamer, a fantasy role-playing game with astonishing spectacle, un espectáculo increíble. Esto es lo mejor de Dragon Age que ha sido visto jamás. Jamás. Esto es lo que dice Eurogamer. ¿Cómo puedes tomar a esta gente en serio? ¿Cómo lo puede Yo no lo puedo tomar en serio, es que no lo siento mucho. No puedo, porque esto es un insulto a la inteligencia humana. Bueno, pues veremos cómo serán los análisis de las personas, los gamers, que son los más honestos, los user reviews, ya veremos. Pero bueno, gente, pues nada más. Como siempre digo, aquí está la verdad y está muy clara. Los análisis de Dragon Age The Veilguard me huele a mí de que muchos fueron comprados. Y el hecho de que para Fextralife, ¿de acuerdo? Importante. Fextralife nunca recibió
código de análisis. Esta gente que publican videos de RPG toda su vida constantemente, es lo que hacen esta gente, y no les dieron el código. Esto ya para mí es un insulto a la inteligencia humana y se muestra claramente cuál es la intención de BioWare con esto. Bueno, pues como siempre digo, nada más, gente, nos veremos en los siguientes videos. Hasta pronto.